Yo les contaría un poco de mi testimonio, porque nosotros también estuvimos en esos caminos hace años atrás. Por eso cuando yo hablo de esto, hablo con autoridad, pero hablo con compasión, porque yo estuve ahí y también prediqué. Y fui un pastor que predicaba cosas falsas sin yo entender que era falsedad. Yo creía que servía a Dios y que amaba a Dios y que estaba haciendo lo correcto. Y no pensé que estaba guiando a la gente a un camino que no era bíblico y que no era el evangelio puro. Por lo tanto, yo le diría a ellos que reflexionen, que vayan a la escritura, que sean como los creyentes de Berea, que comparen cada día con la escritura lo que están oyendo y que se arrepientan de ese camino y huyan de estas personas. Ahí no se puede ir con paños tibios, ahí hay que correr, hay que huir, porque este evangelio falso representa un gran magnetismo, una gran fuerza. Mucha gente una vez que está ahí dentro están ciegos y se requiere la gracia soberana de Dios, la acción del Espíritu Santo realmente para alumbrar el corazón de ellos. ¿Cómo definiría el Evangelio de la prosperidad? No hay otra manera de definirlo que no sea decir que es un falso evangelio. Lamentablemente, un falso evangelio que se funda en Estados Unidos y que tristemente se ha convertido en la cara o el referente de la cristiandad en el mundo. Muchísima gente piensa que ese es el referente de lo que es ser un cristiano porque se ha popularizado en todos los continentes. Yo te diría más, casi cada denominación cristiana de alguna u otra forma ha sido inoculada con el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué consecuencias tiene el Evangelio de la prosperidad? Graves consecuencias. Entre ellas, una de las primeras que minimiza el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo significa entrega, significa rendirse, significa negarse a uno mismo para seguir a Jesús, tomar la cruz. Y en el falso evangelio de la prosperidad se dice todo lo contrario, que tú vienes para que solamente Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te sane, para que Dios te dé bienestar por todas partes. Y claro, que nosotros sabemos que Dios bendice a su pueblo y que Dios causa bienestar en su pueblo, pero ese no es el propósito de la vida cristiana. La vida cristiana tiene un propósito más alto, que es ser discípulos del Señor Jesús y vivir una vida que agrade a Dios y vivirla para su gloria. Y este evangelio no solamente minimiza el evangelio, sino que imposibilita que un creyente busque la santidad. Fíjate que en este tipo de falsedad la gente viene y lo que es alimentado es su carne, es alimentado sus deseos carnales, lo que ellos quisieran que pase a tal grado que lo que se enseña es un tipo de fe que al final no es la fe bíblica, es un tipo de manipulación donde la gente piensa que la fe es una fuerza que actúa independientemente de Dios. O sea, que Dios tiene que hacer lo que yo le pida, lo que yo diga o lo que yo declare porque tengo fe. Si tengo fe, Él no puede negarme nada. Y obviamente cuando vamos a la Biblia, eso es totalmente contrario a la doctrina de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo identificar las iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad? Ok. Am, Obviamente van a tener un sermón, un mensaje que no confronta a la gente con la realidad del Evangelio. La predicación bíblica siempre va a confrontar al creyente y al no creyente que asista al templo, lo va a confrontar con la condición de su corazón, porque para Dios eso es lo más importante. En este falso evangelio, la gente lo que recibe es un sermón que trata de acariciar su oído, que lo que trata es de ser motivacional, trata de mostrarle a la gente una vida color de rosa, una vida donde todos tus sueños, todo lo que tú quieras, puedes pedírselo a Dios porque si tienes fe, Dios no te lo va a negar. Y obviamente lo vas a ver, no solamente eso, lo vas a ver en la forma en que ellos trabajan con el tema del dinero en la iglesia. O sea, eh, muchas de las cosas que se hacen son para recaudar dinero, son para que la gente ofrende, son para que la gente se mueva. Se usa la manipulación como una parte integral de los sermones, usando textos fuera de contexto. Porque si fuera que solamente son sus palabras, pero usan la palabra de Dios,
sacándola de contexto y hacen creer a la gente que eso es lo que dice la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. Primera de Juan, la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es un saludo de la carta, la primera carta de Juan, que era un saludo muy común en la cultura en la que Juan está escribiendo. La palabra prosperar en la cultura hebrea implica que estemos bien delante de Dios en todas las áreas de nuestra vida, que tengamos la gracia y el favor de Dios. Pero Juan no estaba hablando de dinero cuando habló de la palabra prosperidad. Juan no se estaba refiriendo a salud como sencillamente que todas las enfermedades que tengamos se desaparecieran. Le estaba dando un saludo a quien le dirige la carta, deseándole que Dios le bendijera, pero dice, así como prospera tu alma. O sea, Juan estaba centrando que lo primero y más importante era la salvación de esa persona, el bienestar espiritual de esa persona, y que entonces le deseaba que todas las demás cosas prosperaran como su alma prosperaba en el Señor. Eso se saca de contexto para entonces decirle a la gente que esa es la voluntad de Dios, a tal grado que si tú eres pobre o tú quiebras o tú tienes carencias en un área, tú estás en pecado. Hay algo que está mal contigo. Tu fe no funciona y eso no es bíblico para nada. Pastor, en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo de la Biblia tiene que ver con estos falsos maestros. Definitivo. El contexto de Mateo capítulo 7 son los falsos profetas y ese es uno de los versos más escalofriantes de la Biblia. O sea, tengo que decir que es un verso muy solemne y aun cuando los creyentes lo leemos, pues nuestro corazón tiembla porque estamos viendo la posibilidad de que personas crean que sirven a Dios, que están en el Evangelio, pero realmente no están. Están en un falso evangelio. Fíjate que el Señor les indica que en ese día ellos le dirán las cosas que hicieron en su nombre. Y si tú miras, algunas de esas cosas son propuestas en estos falsos evangelios hoy. Porque no solamente es prosperidad, ahora hay una tendencia también a los milagros, a lo sobrenatural, a atraer a la gente prometiéndoles sanidades extraordinarias, prodigios, e inclusive en las últimas décadas lo que nunca pensábamos. Cosas sobrenaturales como diamantes que caen del cielo de repente, plumas de ave que son y que del Espíritu Santo, aceite que brota de alguna parte del templo. Todo eso se propone en este tipo de falso evangelio y nosotros sabemos que obviamente esto es contrario a la Escritura, es contrario a la palabra, y Jesús trajo una gran advertencia solemne. O sea, va a haber gente en ese día que estuvieron en medio de actividades que parecían que eran de Dios, pero Él nunca los conoció. Y esa es la clave, nunca los conocí. Ellos van a alegar, nosotros te conocemos porque mira lo que hicimos. Y Él va a decir, nunca los conocí. Lo triste es que ahí está hablando de los falsos profetas. A mí lo que más dolor me da son sus seguidores. Porque no solamente son ellos arrastran a miles y miles de personas que lamentablemente si no se arrepienten van a parar igual que ellos separados de Dios para siempre. Lamentable, pastor. Si le menciono algunos nombres de celebridades cristianas, pastores, usted me deja saber entonces si son falsos o no. ¿Cómo no? Cash Luna, Falso maestro, Dante Hebel, falso maestro, Yesenia Den. falso maestro, Estos y otros más muchos otros. son falsos. Y estos falsos maestros tienen miles de personas, como usted dice. Miles de seguidores. Miles de seguidores. Miles. ¿Qué le diría a estas personas que están en estas iglesias? Sí, si estuviera al alcance, ¿verdad? Mi voz y mi presencia de tocar personas que están en esto, yo les contaría un poco de mi testimonio, porque nosotros también estuvimos en esos caminos hace años atrás. Por eso cuando yo hablo de esto,
Hablo con autoridad, pero hablo con compasión, porque yo estuve ahí y también prediqué. Y fui un pastor que predicaba cosas falsas sin yo entender que era falsedad. Yo creía que servía a Dios y que amaba a Dios y que estaba haciendo lo correcto. Y no pensé que estaba guiando a la gente a un camino que no era bíblico y que no era el evangelio puro. Por lo tanto, yo le diría a ellos que reflexionen, que vayan a la Escritura, que sean como los creyentes de Berea, que comparen cada día con la Escritura lo que están oyendo y que se arrepientan de ese camino y huyan de estas personas. Ahí no se puede ir con paños tibios, ahí hay que correr, hay que huir, porque este evangelio falso representa un gran magnetismo, una gran fuerza. Mucha gente una vez que está ahí dentro están ciegos y se requiere la gracia soberana de Dios, la acción del Espíritu Santo realmente para alumbrar el corazón de ellos. Hay muchos creyentes que están haciendo un trabajo muy importante a través de blogs, como tú lo estás haciendo, a través del púlpito, predicando el Evangelio, no solamente a la congregación, sino permitiendo que la voz salga para que toque a otros en otras congregaciones como esas y Dios les alumbre con la verdad. Esa es nuestra oración, esa es nuestra fe y es nuestra esperanza. Pastor, usted mencionó que su testimonio es parte de ese evangelio de la prosperidad. Cuéntenos cómo usted salió del evangelio de la prosperidad a sana doctrina. Pues te cuento un poquitito de cómo entré. Yo me crié en la iglesia desde niño, en la escuela bíblica, soy producto de la escuela bíblica, iglesia pentecostal, y fueron mis raíces y aprecio mucho mis raíces, me enseñaron a amar al Señor y a amar la Biblia. Luego en mi juventud temprana, cuando ya me iba a casar, pues me llegó esas enseñanzas. A Puerto Rico llegaron algunos maestros de Estados Unidos, establecieron una iglesia en Santurce y comenzaron a predicar. Cuando yo fui a oírlos, tengo que decirte que me cautivaron. Fue increíble, me cautivaron, me cegué, leí toda la literatura que pude, compré todos los libros de maestros falsos como Kenneth Hagin, que se le considera el padre de este tipo de movimiento, Kenneth Copeland, todos estos que todavía están hoy. Yo me leí cuánto material había. Y luego fue lo que comencé a poder dar a la gente que me escuchaba y a la congregación. La doctrina de la prosperidad, sanidad física era bien importante también en ese aspecto, en lo que predicábamos. La liberación demoníaca tomó un aspecto también no bíblico, fuimos a un extremo, la guerra espiritual. Son tantas doctrinas, pero llegó un momento que era el momento más crucial para nuestro ministerio en términos humanos. Estábamos para mudarnos a nuestro templo después de años, una iglesia que había crecido a más de 1.500 personas y veníamos con la promesa de estar en un lugar más amplio, pero no puedo negarte, también el entendimiento era que íbamos a crecer y a crecer porque la otra cosa es el deseo de la multiplicación, pero no por la gloria de Dios, sino porque el poder que eso da, la personalidad que eso crea entre la gente. Y cuando veníamos para acá, en mi corazón comienza a haber una gran inquietud con que algo está mal, y no era nada físico, que algo faltaba en nuestra iglesia, algo no estaba bien. Hablé con alguna gente y me decían, pastor, pero si ya estamos para mudarnos, todo está perfecto. Eran años de vacas gordas en Puerto Rico, en Estados Unidos, las finanzas de la iglesia estaban súper bien, todo estaba bien. Los amigos pastores venían a pedirme consejo de cómo habíamos crecido la iglesia, que yo le diera los consejos de cómo hacerlo, a ese nivel. Y sin embargo, yo seguía con esto. Yo pertenecía a una confraternidad pastoral en ese momento y me hicieron el director del área de Puerto Rico y me pidieron que yo llevara una de las sesiones en la conferencia que venía y me enviaron el material. Era una confraternidad norteamericana y ellos me enviaron un tema y el tema era la iglesia centrada en el Evangelio. Cuando ellos me envían este tema, para mí fue de muchísimo impacto. La conferencia se da, dimos los talleres, las sesiones, la conferencia termina. Y ya los norteamericanos, como ellos suelen ser, ya ellos tenían el otro tema para el próximo año. Pero yo no pude salir de ese tema. Yo comencé a reflexionar, esto es lo que yo estoy sintiendo
y experimentando que está mal con nosotros. Nosotros no estamos predicando realmente centralmente el Evangelio, ni lo tenemos centralmente en la iglesia. Me di a la tarea entonces de comenzar a reflexionar, a buscar, a indagar a qué cristianos veo más centrados en el Evangelio. Empecé a encontrar denominadores comunes en las iglesias bíblicas, en las iglesias reformadas, en iglesias que tenían la palabra de Dios como lo primero en sus vidas, cristocéntricas, Cristo como la prioridad en la predicación. Y en ese denominador común fue que explotó de repente lo lejos que estábamos del evangelio puro, cómo nos habíamos contaminado. Eso fue como una avalancha. Y ahora la pregunta era, ¿qué hago? Nosotros vamos a un templo nuevo, ese templo incluye una hipoteca grandísima. Ningún pastor quiere menguar la congregación cuando va así a lo que veníamos acá. Pero no era algo mío, no era humano. Como no era humano, Dios no cesó en su empeño, lo comuniqué al resto de los ancianos y ahí comenzó hace cerca de 10 años la reforma en nuestra iglesia. Sin importar las consecuencias, el Señor nos guió. Yo no puedo darme crédito de la valentía la dio el Espíritu, la dio la gracia de Dios. Y continuamos enseñando el Evangelio y luego lo más difícil, tomar la doctrina y llevarla a la eclesiología. Una cosa es proclamar doctrina y otra cosa es decir, ahora la doctrina tiene que cambiar la iglesia, cómo la iglesia hace las cosas. Y fuimos a examinar qué de lo que hacemos es bíblico, qué de lo que hacemos no es. Y fuimos punto por punto, doctrina por doctrina, ministerio por ministerio, y obviamente eso explotó en una gran bomba donde mucha gente entonces decidió salir de la congregación porque entendían que ellos necesitaban esas cosas que nosotros estábamos eliminando. Fueron a buscarla en otros lugares y Dios nos dio la gracia, el denuedo de permanecer firmes sin importar si menguaba. Inclusive llegará un momento donde pensamos, si no podemos quedarnos aquí, pues vendemos esto y nos vamos a un lugar más pequeño, pero vuelta atrás no había, porque una vez que Dios te muestra la claridad del Evangelio, ir atrás ya sería con graves consecuencias para tu alma inclusive. Así que eso es cortito el testimonio. ¿Cuántas personas, cuántos miembros perdió cuando...? Pues la mitad. Cuando vinimos aquí había una asistencia dominical de más o menos 1.500, 1.600 personas. Hoy día estamos en las 700 personas como miembros y como 600 a 580 congregándose cada domingo fielmente. Así que la mitad o un poquito más de la mitad, eso incluye obviamente los niños y las familias completas, pero es un impacto trascendental. O sea, para una iglesia es un impacto muy fuerte. Y la gracia de Dios ha permitido que por 10 años hasta el día de hoy a nosotros no nos ha faltado nada. Hemos podido cumplir las obligaciones de nuestro préstamo, las obligaciones de la iglesia, el mantenimiento de un edificio de este tamaño, que también en Puerto Rico, sabes que los costos son muy altos y no ha faltado nada. Y hemos podido mantener nuestro compromiso con misioneros y familias misioneras que apoyamos en distintas partes del mundo y nunca hemos tenido que decir ni $1 te quito, mejor lo quitamos de otra parte que quitárselo a ellos. Y pues eso puedo dar como testimonio de la gracia de Dios. ¿Cómo identificar entonces una sana doctrina, una iglesia de sana doctrina, pastor? Una de las primeras cosas en una iglesia de sana doctrina es que la predicación de la palabra debe ser expositiva. En los falsos evangelios siempre se predica temáticamente, o sea, la persona, el maestro, busca un tema y lo acomoda, o sea, hace que la Biblia se acomode a lo que quiere decir. Pues yo quiero predicar, por ejemplo, de prosperidad, pues vamos a buscar Primera de Juan, vamos a buscar por aquí un salmo, vamos a buscar la historia de Abraham, que Dios lo hizo riquísimo en su tiempo, y con esos versos que están fuera del contexto gramatical, literal e histórico, yo los marroneo en un buen lenguaje boricua y los hago que encajen en lo que yo quiero decir. Así se hace en esos círculos. En los círculos bíblicos, las iglesias bíblicas, tomamos la palabra de Dios y la predicamos expositivamente. O sea, tomamos un libro de la Biblia y lo vamos a predicar de principio a fin, pasaje por pasaje, respetando el contexto literario, el contexto lingüístico, el contexto gramatical e histórico, preguntándonos qué le quiso decir Dios a la primera audiencia y luego
viendo qué nos quiere decir a nosotros hoy día. Esa es una de las primeras señales para identificar, ¿están predicando la Biblia en este lugar? ¿Están respetando la palabra de Dios o están predicando lo que ellos quieren oír? Eso es una de las principales cosas que debemos buscar. Segunda, ¿cómo se gobierna la iglesia? Una iglesia bíblica debe tener una eclesiología sana. La Biblia nunca ha tenido en mente el gobierno de un solo pastor, el gobierno de un monarca. Pablo siempre que envió a sus discípulos a establecer ancianos, era pluralmente. Mandaba a Timoteo, ve a tal lugar y establece ancianos, ve a tal iglesia y establece ancianos. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría y porque la realidad es que un ministerio plural es necesario en una iglesia. Ningún hombre solo debe regir la iglesia en todo término económico, doctrinal, disciplinario, sino que debe ser un grupo de hombres llamados por Dios para este oficio. Eso es bien importante y no lo vas a encontrar en la mayoría de las iglesias que proponen un falso evangelio porque ellos quieren ser monarcas, ellos quieren reinar en toda decisión de la iglesia. ¿Todavía existen apóstoles? Bien, bíblicamente no existen apóstoles ni tampoco existen profetas en el sentido bíblico. Nosotros vamos a oír personas que se autoproclaman apóstoles y otras que se autoproclaman profetas. Pero tanto el apostolado como el profeta fueron ministerios fundamentales. En la carta a los Efesios, Pablo enseña que la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Se refería a los profetas de la antigüedad y se refería a los apóstoles del Cordero que Dios designó. Algunos quieren tomar a Pablo como la excusa de este apostolado moderno. Pero Pablo no es la excusa de un apostolado moderno. Pablo fue alguien a quien Dios tomó excepcionalmente y le enseñó el Evangelio. Cristo resucitado le mostró en visiones la realidad del Evangelio cara a cara y por eso lo llamó a un ministerio apostólico, siendo él el último de los apóstoles. Y profetas, se menciona algunos en el Nuevo Testamento todavía, Agabo, sus hijas que profetizaban, pero luego de ahí tú no encuentras en la tradición apostólica nadie ungiendo profetas y en la historia de la iglesia tú no encuentras que ese sea un ministerio y un rol central. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día la iglesia se ha denominado una iglesia apostólica, no en el sentido bíblico, sino en que todavía ungen profetas y apóstoles y que dirigen la iglesia. Y tal es la confusión que ahora indican que los apóstoles están sobre los pastores, es como una jerarquía, entonces los apóstoles son más importantes. Y para colmo, ya el apostolado no basta y ahora a mí me ha llegado información de que en algunas repúblicas latinoamericanas ya no basta ser apóstol, ahora hay otros títulos, uno que se llama querubín y cosas como esa, y yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar con este tipo de falsedad. Pastor, en Puerto Rico, la gran mayoría de las personas creen conocer a Dios. ¿Cuál es el reto para la iglesia? La iglesia cristiana, nosotros tenemos un reto enorme. En Puerto Rico se piensa, como nosotros fuimos una fuerza misionera en años pasados, nosotros ayudamos a evangelizar muchísima parte de Latinoamérica, pues se piensa que nosotros no necesitamos que nos evangelicen. Y ahora resulta todo lo contrario. Nuestra isla necesita realmente que del púlpito salga el evangelio. La confusión de la gente es tan grande que a veces me preguntan, pero ¿cómo es eso de que tú predicas el evangelio todos los domingos? Si el evangelio tú se lo predicas al perdido, se lo predicas al que no conoce a Dios, y ya cuando viene, pues entonces tú lo discipulas y ya es como que se graduó. Yo le digo, no hay tal cosa como graduarse del evangelio, o sea, tú no pasas por encima del evangelio. El evangelio incluye la historia de la redención completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y si algo necesita Puerto Rico es que de los púlpitos salga el evangelio cada domingo para los creyentes y para los no creyentes, para que muchos se den cuenta que de oídas conocen a Dios, pero nunca han conocido la verdad. En Estados Unidos y Puerto Rico es posible estar años en una iglesia, décadas en una iglesia, sin ser cristiano, décadas, inclusive participar de ministerios. Yo he conocido
esposos, hombres que acompañan a sus esposas, han tomado unos cursos, se han hecho miembros de una iglesia, pero ellos nunca han tenido realmente el nuevo nacimiento. Gracias a Dios, en su misericordia, Dios los ha salvado en alguna predicación y han venido a la fe y ahora pueden testificar. Pastor, yo estuve años viniendo a la iglesia y yo no conocía. Y ese es el estado de mucha gente en el evangelicalismo actual.